El peso argentino ha experimentado una de las caídas más intensas desde el año 2023. En cuestión de semanas, el dólar ha pasado de costar 1.200 pesos a rozar los 1.400, una escalada que refleja tensiones profundas en el mercado cambiario. El Banco Central se ha visto obligado a intervenir antes de que el dólar alcanzara el límite de flotación establecido. Esto significa que, aunque el gobierno prometió permitir que el tipo de cambio se moviera libremente, existe un techo invisible que, al ser tocado, enciende todas las alarmas. ¿Qué hay detrás de este desplome y cuáles son los riesgos reales para la economía argentina? Cuando una moneda se debilita con tanta rapidez, lo habitual es que los precios se disparen. Sin embargo, en este caso, las proyecciones señalan que la inflación mensual todavía se mantiene por debajo del 2%. Este fenómeno rompe con la lógica histórica de Argentina, donde la cotización del dólar siempre fue la referencia principal de la economía. En el pasado, cualquier incremento del dólar se trasladaba de inmediato a los bienes y servicios. Ahora los fundamentos económicos parecen estar jugando un rol más importante, marcando un cambio estructural que podría fortalecer el peso a largo plazo. ¿Se trata de una nueva etapa para las finanzas del país o de una ilusión pasajera? El gobierno de Javier Milei asumió con la promesa de enterrar el peso y dolarizar la economía, pero en el proceso terminó consolidando una moneda más fuerte. Un banco central con cuentas más ordenadas y un tesoro sin déficit fiscal han logrado lo impensado, que el peso deje de ser percibido como un simple instrumento obligatorio y comience a ser usado como una divisa con respaldo. El resultado es un sistema más resistente a los vaivenes externos, donde la volatilidad cambiaria no necesariamente se traduce en una inflación descontrolada. Aún así, no todo es positivo. La depreciación genera ganadores y perdedores y abre el debate sobre el impacto en sectores como la producción y el consumo. El verdadero problema aparece cuando se observa la disponibilidad de dólares. Argentina siempre ha tenido escasez de divisas y esta vez no es la excepción. El país necesita dólares para pagar deudas, sostener la moneda, cumplir con compromisos internacionales y mantener estabilidad financiera. En este punto entra en juego un factor clave, las retenciones al agro. Se trata de un impuesto que el sector agrícola paga al traer al país los dólares obtenidos en el exterior. Milei, en su cruzada liberal, había reducido estas retenciones temporalmente, lo que incentivó al campo a liquidar grandes volúmenes de exportaciones. Pero esa tregua llegó a su fin y las ventas se desplomaron, dejando al mercado de divisas sin el flujo de dólares necesarios. La consecuencia fue inmediata: menor volumen de operaciones, más volatilidad y un mercado extremadamente frágil. Con menos jugadores activos, cualquier movimiento genera oscilaciones bruscas en el tipo de cambio. Y para complicar aún más el panorama, se acerca el calendario de pagos estatales, sueldos de empleados públicos, bonos y vencimientos de deuda, todo al mismo tiempo. ¿Qué sucede cuando el Banco Central debe afrontar estos compromisos con reservas en caída? Exactamente lo que vemos hoy: tensión, incertidumbre y un dólar en ascenso. El mercado cambiario argentino no solo refleja problemas de liquidez o tensiones fiscales, también se ve profundamente influido por el escenario político. Cada elección en Argentina genera volatilidad y el año en curso no es la excepción. Con los comicios legislativos de medio término en el horizonte, los inversores evalúan no solo la capacidad económica del gobierno, sino también sus posibilidades de mantener el rumbo de las reformas. La llamada incertidumbre política se traduce en un aumento del riesgo país, un factor que encarece el crédito, limita la llegada de capitales y presiona aún más sobre el valor del dólar. ¿Te has preguntado por qué las finanzas personales también dependen de este tipo de incertidumbres? La respuesta es sencilla: si sube el riesgo país, se encarecen los préstamos, baja la inversión y se reduce la creación de empleo. El propio gobierno ha señalado a la oposición como la responsable del nerviosismo actual. Los libertarios argumentan que el riesgo Kuka, nombre coloquial para referirse al posible regreso del kirchnerismo, espanta inversores y frena proyectos de largo plazo. La posibilidad de que la libertad avanza pierda su capacidad de maniobra en el Congreso enciende las alarmas del mercado. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve tener un programa económico sólido si no se cuenta con el respaldo político para ejecutarlo? Esta tensión institucional aumenta la presión sobre el Banco Central, que debe redoblar esfuerzos para sostener al peso en un entorno cada vez más hostil. A este contexto se suma un episodio particular: la reciente derrota del oficialismo en el Senado, donde la propia vicepresidenta jugó un rol decisivo al facilitar la aprobación de una ley que incrementa las pensiones. Aunque la medida es popular, su costo fiscal pone en jaque el superávit primario, uno de los pilares del programa económico de Milei.
Este retroceso político debilita la confianza en la continuidad del ajuste y abre la puerta a nuevas dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. ¿Qué efectos crees que puede tener esto en los planes de ahorro de los ciudadanos comunes? Exactamente, menor previsibilidad y mayor cautela a la hora de invertir. Pero no todo se explica por la política. Existe otro factor clave que desató la tormenta actual: la extinción de los levies. Estas letras, creadas como un parche para contener los pesos liberados tras la eliminación de las LELIQs, vencieron sin que el gobierno planteara una estrategia clara de reemplazo. La consecuencia fue un exceso de liquidez en el mercado, con miles de millones de pesos buscando refugio en activos más seguros, principalmente en dólares. Cuando los pesos abundan y los dólares escasean, el resultado es inevitable: el tipo de cambio se dispara. La reacción de los inversores fue inmediata. Ante la falta de señales claras del Tesoro, optaron por dolarizar sus carteras. Esta huida hacia activos en moneda extranjera aumentó aún más la presión cambiaria y obligó al Banco Central a intervenir con herramientas de emergencia, como la venta de contratos de futuros de dólar a precios muy por debajo del valor de mercado. La intención es frenar la demanda actual y trasladarla hacia el futuro, enviando al mismo tiempo un mensaje claro: no habrá devaluación brusca. ¿Es suficiente esta señal para tranquilizar a los mercados? Eso está por verse, porque si las expectativas no se alinean, ninguna medida técnica puede sostener al peso por mucho tiempo. El Banco Central y el Tesoro no se han quedado de brazos cruzados. Tras el error con las LEFIs, el gobierno ha reaccionado con una batería de medidas para absorber pesos y contener la presión cambiaria. Una de las más significativas ha sido el aumento de los encajes bancarios. En pocos días pasaron del 20 al 40%, lo que significa que una parte mucho mayor de los depósitos debe permanecer inmovilizada. Esto reduce la liquidez disponible, frena el crédito y, aunque pueda afectar la actividad económica, también limita la cantidad de pesos circulando en el mercado. Paralelamente, el Tesoro ha emitido nueva deuda en moneda local para retirar efectivo de la plaza. Estas operaciones, si bien generan un costo en intereses, ayudan a equilibrar el flujo de dinero y a disminuir la presión sobre el dólar. Al mismo tiempo, el Banco Central ha intensificado su participación en los mercados de futuros, ofreciendo contratos con descuentos agresivos. El mensaje es directo: no habrá devaluación forzada. La credibilidad de esta estrategia depende de la capacidad de sostenerla sin agotar recursos, porque en Argentina las expectativas suelen pesar tanto como los datos reales. Otro factor clave es el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Aunque el gobierno no alcanzó la meta de reservas pactada, el organismo liberó $2.000 millones adicionales. Este respiro financiero aporta confianza y oxígeno en el corto plazo, aunque implica nuevas obligaciones de cara al futuro. La paradoja es evidente: Milei buscaba eliminar al peso y terminó fortaleciendo su papel dentro de la economía. Sin embargo, mientras la inflación siga bajo control y el dólar no supere el umbral de los 1.450 pesos, es probable que la situación se estabilice. La pregunta esencial es: ¿logrará Argentina transformar esta crisis en una oportunidad para consolidar un modelo más sólido de educación financiera y dinero inteligente?